expresan sus ideas en el Día de la Mujer. Hay un ministro que ha sido más bien muy criticado, es el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, coronel en retiro, que ayer en un espacio, digamos, del Ministerio del Interior quiso hacer un homenaje a las trabajadoras de ese sector y tuvo unas declaraciones que rápidamente fueron cuestionadas por precisamente un grupo de la sociedad que considera las ideas del ministro ideas anticuadas, ideas que son o que corresponden a un velado machismo. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y después comentamos. Considero a la mujer el factor primordial, preponderante en la vida del hombre. El éxito del hombre, de los grandes hombres que llegan arriba, es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida, porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar, y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer. La mujer que nos dio Dios el complemento para formar una familia y ser la compañera del hombre, que actualmente no sabemos valorar el valor que tenemos en una mujer. Esa frase final creo que resume todo el saludo, Santiago, que no saben valorar, no valga la redundancia, el valor de una mujer, y nos olvidamos totalmente de qué significa el 8 de marzo, que pasa por el reconocimiento de los derechos de la mujer, de la participación incluso en la vida política, que un poquito en el Ejecutivo se han olvidado. De verdad, si ese va a ser el saludo, mejor que no nos saluden o que no conmemoren ningún día, porque finalmente están que le quitan todo el peso y el sentido a este 8 de marzo, precisamente, que ya lo había descrito hace un momento Santiago, y todo posterga una posición de una mujer que tiene un valor, de pronto, si acaso, si es que tiene familia, si es que apoya a un hombre y no por sí misma. Un retroceso total en el discurso y mucho más indignante seguro para aquellas mujeres que estaban allí escuchándolo. Es decir, Santiago, perdóname, pero no creo que a nadie se te ocurra ahora decirle una cosa semejante. De verdad que nos dejó a todos perplejos. No, indignante, claro que sí. El ministro, lo primero que le dijeron es ni complemento ni asesora, ¿no? Ajá. O sea, esa fue la respuesta, digamos, de personas a las que le hizo mucho ruido esta declaración. Pero ¿cuál es el problema, digamos, de la declaración del ministro? Porque si bien dice algunas cosas que más bien pueden entenderse como una visión quizá católica del rol de la familia, una visión muy conservadora también la del ministro, hay un problema en la condescendencia, hay un problema en entregarle a la mujer un rol específico, en este caso de asesora, de complemento, hablar de detrás de todo gran hombre. Hay ideas en las declaraciones de este ministro que lo muestran como una persona que se quedó quizá en el siglo XX, que se quedó en los 80s, en los 90s, donde este tipo de frases eran aceptadas. El problema es que vamos evolucionando como sociedad y el ministro no parece actualizar este tipo de ideas y todavía tiene este sesgo. La realidad, Fátima, en el Perú nos muestra que la mujer supera largamente ese estereotipo de la asesora del hombre, el complemento del hombre que el ministro ayer infelizmente le quiso dar. Y efectivamente trató de ser un homenaje, un momento de reivindicación para las mujeres que trabajan en ese sector. Terminó siendo todo lo contrario, Fátima. Total. Otro problema que encuentro en esta declaración es cuando los políticos no saben conectar con la cultura de la sociedad a la que gobiernan, no saben entender el tiempo en el que viven. Finalmente son políticos que no trascienden, que pierden interés y que también no generan empatía con la sociedad. Me parece que ese es el caso del ministro del Interior, Alfonso Chávarri. Pasa por la improvisación, Santiago, porque si tú acompañas la vida política de un país por toda tu vida o todos tus años profesionales o como ciudadano, te das cuenta pues que las cosas han cambiado y que ese discurso está muy postergado, pero cuando de un momento a otro decides participar y formas parte de dirigir el destino del país, pues claro que ocurren estas cosas que nos han sorprendido de cierto modo, pero que no tendrían que haber causado demasiada sorpresa porque ha sido una constante, un tinte machista dentro del Ejecutivo, lamentablemente, pero ha sido motivo también de cuestionamientos en reiteradas ocasiones.
Sí, se lo preguntamos a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, quien más bien es una persona que tiene una carrera en el activismo feminista. La actual ministra de la Mujer, mucho tiempo dirigió colectivos de mujeres donde se legisla, donde se desarrollan políticas públicas para velar por los derechos de la mujer. Y le preguntamos sobre esta declaración. Por supuesto, una pregunta incómoda, una pregunta que a mí me sorprendió que se demorara tanto en calificar de machistas estas declaraciones, pero veamos este momento donde le consultamos a la ministra de la Mujer por lo que dijo el ministro del Interior. Puntualmente sobre estas declaraciones. Bueno, ¿Son machistas? ¿Qué crees? Pero son, digamos, sí, efectivamente son machistas, como son, digamos, el machismo está muy impregnado en toda nuestra sociedad peruana. Calificó de machistas las polémicas expresiones del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien durante un evento de reconocimientos a mujeres líderes de su sector llamó a las mujeres de asesoras y complementos. Esta fue la crítica de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, su compañera en el gabinete. Digamos, de consenso que el Perú sigue siendo un país profundamente machista y patriarcal, que tenemos que seguir avanzando para que no haya ningún machista en nuestro país, no importa el cargo que ocupe. Un gabinete con solo 3 ministras mujeres dejan a un lado la importancia de la paridad en la política. Miloslavich dijo que seguirá buscando una democracia con más participación de las mujeres. Bueno, yo he sido, cuando estaba en la sociedad civil, vocera de la campaña Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso político, pero desde el feminismo vemos en la paridad. Queremos una democracia paritaria, pero también vemos la paridad como un horizonte. Precisamente la ministra de la Mujer, junto a todo el gabinete que hoy encabeza el premier Aníbal Torres, acudirán por la tarde al Congreso para buscar el voto de confianza. A vísperas del debate, espera que se le otorgue el voto de investidura. Yo espero que los congresistas, hombres y mujeres, digamos, voten a favor de la confianza. Yo creo que es un voto por la democracia, que hay que buscar los canales democráticos que nos da nuestra Constitución. Diana Miloslavich participó de la iluminación de la sede de su ministerio, acto simbólico y festivo que ocurre a pocas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. El evento tuvo colores, historia y música. De verdad, qué pena, Santiago, te lo digo como mujer también, que nuestra ministra de la Mujer se demore tanto en poder calificar las palabras de un ministro con un discurso postergado y hasta ofensivo por el 8 de marzo y que incluso un poco como mal de muchos, ¿no? El consuelo para unos pocos o los pecados de otros no te hacen santos. Si quieres usar la frase que gustas, pero es como justificar, sí, pues no vivimos en una sociedad machista y él tuvo frases, sí, pues machistas también. Lo mismo que le preguntábamos la semana anterior, Santiago, ¿no? ¿Cómo pudo finalmente integrar un ejecutivo, un consejo de ministros que ella misma cuestionaba por un integrante que aún permanece allí? Y también se demoraba un poco en hacer un señalamiento más firme. Si así están las cosas, la verdad que genera mucha preocupación cuando hablamos todavía del reconocimiento, del respeto de los derechos de las mujeres. Sí, creo que coincido contigo, Fátima, pero creo que también es natural la incomodidad que puede mostrar la ministra de la Mujer, porque obviamente le estamos consultando por un ministro, por alguien que trabaja con ella, por alguien que es parte del gabinete. Pero que ella decidió integrar, ¿ah? Que ella sabía cómo venía todo el paquete. Ella decidió integrar el gabinete y, de hecho, parte de lo que ha tenido que vivir Diana Miloslavich en este gabinete es esto de, por ejemplo, afrontar esta denuncia por violencia psicológica en contra del ministro de Defensa. En su momento también se tardó, digamos, en calificar este hecho. Ahora termina aceptando que es una declaración machista la del ministro del Interior. Solo quizá destacar esta propuesta cuando se le consultó, digamos, este problema de la paridad en el gabinete, porque había tan pocas mujeres ministras. Sí. Ella empeñó la palabra diciendo que iba a promover precisamente que sea obligatorio designar al mismo número de ministras mujeres y ministros hombres, es decir, paridad en el gabinete. Y esto será una propuesta de ley que lleva
llevará, nos contó hoy. La semana pasada la ministra llevará precisamente a esta exposición de políticas generales en la sesión del voto de confianza de esta tarde, Fátima. Ojo que esta denuncia por violencia psicológica respecto de uno de los ministros, ella sí la cuestionó y sí la criticó antes de ser designada ministra. Días antes, horas antes incluso, que ella estaba en una manifestación, hasta que dijo voy a tomar descanso y voy a contarles cómo fue la lucha de hoy día, y luego la vimos juramentando con el fajín. Pero ella sí cuestionó, hasta que obviamente le ofrecieron ser ministra, y después vino también esa entrevista en la que le preguntábamos y allí un poco más que sí se demoraba en hacer un cuestionamiento firme, porque ella decía tienen que irse, no pueden ser que hayan estas apreciaciones de que son temas personales, la violencia contra la mujer de cualquier tipo, pero sin embargo también decidió someterse a un ejecutivo, a un consejo de ministros de esta naturaleza, y por eso te decía que es preocupante, porque en lugar de ser más firme, lo que vemos es que se demora un poco en señalar. Preocupante, pero ojalá que corrijan el rumbo, Santiago. Hoy hay una presentación importante, pero donde en 8 de marzo se presenta un consejo de ministros solo con 3 mujeres en el gabinete. Ahora, donde sí no hemos visto una aclaración, unas disculpas, un retroceder en lo dicho, es en el caso del ministro del Interior, Alfonso Chávarri. Quedó ahí la situación esta de sus declaraciones de velado machismo que denotaban una situación, más bien un pensamiento ya sin vigencia en torno al rol de la mujer en la sociedad, y eso era un poco también lo que quería traer, ¿no? La declaración de este ministro del Interior, que en un momento de improvisación termina revelando lo que en el fondo siente, y entendemos que también es un poco la idea que subyace en las más altas instancias de este gobierno, ese velado machismo. Por supuesto hay fuerzas que van en contra de esa situación, entendemos que desde el Ministerio de la Mujer se puede proteger un poco las políticas públicas para mujeres, pero veremos, Fátima. Un detalle que no quiero dejar pasar, un dato interesante que nos muestra también el rostro de lo que viven las mujeres en el país. En el 2021, Plan Internacional y Naciones Unidas encontró que cada 8 minutos una adolescente de entre 15 y 19 años en el Perú da a luz. El embarazo adolescente es también una de esas situaciones complejísimas que tiene el país. Cada 8 minutos una adolescente de entre 15 y 19 años da a luz en el Perú. Esto, por supuesto, relega, digamos, a estas madres adolescentes a abandonar el colegio, tener dificultades para continuar con el trabajo, por supuesto, desigualdad, pobreza. Ese, por ejemplo, es un punto que también podría entrar en la agenda de los políticos y reconocerlo en este día como hoy, ¿no? Vamos a ver qué sucede.